¿Es importante el país en el que yo me encuentro, si soy un autor español o si soy un autor argentino, chileno, colombiano, Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, China? ¿Es importante el país en el que me encuentro cuando hablamos de propiedad intelectual? ¿Son iguales los derechos de propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor en todos los países? Esta es una gran duda que tenemos que resolver y aquí en este vídeo te explico cómo funciona la propiedad intelectual a nivel mundial, qué hay que tener en cuenta y sobre todo qué importancia tiene para nosotros, para los países que son parte del convenio de Berna. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y en este vídeo quiero que sigas aprendiendo conmigo sobre derechos de autor. Muchas veces tenemos dudas si los derechos de autor son iguales en España, en Argentina, en México, Colombia, Perú, Honduras, etc. Si son iguales en todos los países. Si me voy a Estados Unidos, sigo teniendo derechos de autor. Si estoy en Londres, en Alemania, sigo teniendo derechos de autor. Si me voy a los países asiáticos, aquí ya cuidado porque la protección es diferente y son países que tienen gobiernos que priorizan otro tipo de derechos. Pero, ¿cuál debería ser la respuesta si nos preguntamos ¿son iguales los derechos de autor en todos los países? Siempre digo que el derecho de propiedad intelectual es uno de los derechos más internacionales. Es decir, es un derecho fundamental, es el derecho de la propiedad, en este caso intelectual, que tiene que ver con tus creaciones, con todo lo que nuestra cabeza es capaz de crear después de un esfuerzo intelectual, creativo, inspirado, en lo que tiene que ver con la personalidad humana y de los autores. Es decir, los derechos de propiedad intelectual van a estar protegidos en todos los países, en la mayoría de países. ¿Por qué? Porque ya te lo he explicado en otras ocasiones, proteger la propiedad intelectual implica hacer esfuerzos por parte de los países en proteger la innovación, en proteger esa creatividad humana que lleva a las sociedades a mejorar, a crecer, a avanzar. Es decir, si no hubiéramos protegido en su día quien inventó la rueda, no la hubiera compartido o no la hubiera puesto en el mercado, no la hubiera comercializado. ¿Para qué? Para que otras empresas pudieran utilizarla, mejorar los vehículos y por lo tanto, como sociedad, la tecnología, la innovación, lo que en su día era una innovación, a día de hoy una rueda, pues ya no está en innovación, pero podemos seguir mejorando las prestaciones y las características de una rueda, evidentemente. Quiere decir que gracias a la propiedad intelectual y que en todos los países a nivel mundial se está considerando igual, lógicamente con unas características, pues lo que te he dicho de la duración, en otros momentos hemos hablado de cuánto duran los derechos de autor en un país o en otro. Como ves, todo lo que pasa o todo lo que tiene que ver con países que han firmado el convenio de Berna, que es una norma internacional a la cual cualquier país se puede adherir, es decir, puede decir, oye, me sumo, quiero formar parte, aunque no hubiera estado anteriormente, quiero cumplir los requisitos los mínimos y quiero asegurar a mis autores, a mis creativos, que yo también protejo la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque así otros autores, otros titulares de derechos de otros países querrán producir, querrán comercializar obras y querrán invertir esfuerzos, recursos en este país. Es decir, en otros momentos he hablado y tengo una entrevista en la que hablaba con Eugene Joyer, que seguramente lo conoces porque es uno de los grandes en el mundo de YouTube y del marketing online. Hablaba que para tú incentivar la inversión extranjera o de empresas que tiene que ver con la propiedad intelectual, les tienes que garantizar, les tienes que asegurar que les proteges una obra. Es decir, ningún cantante querría ir a hacer un concierto a un país en el cual no se defienden, no se protegen sus derechos de autor. Es decir, si cualquier persona puede subirse a un escenario, puede organizar un evento y hacer el mismo concierto que puede hacer un artista, que es el autor o el titular de los derechos de sus canciones, si no le protegen, no tiene ningún incentivo, ningún interés. ¿Por qué? Porque van a copiar sus discos, van a reproducir sin pagar su música, no van a respetar los derechos y mucho menos no van a valorar su trabajo en el país. Entonces, ahora entiendes la importancia y estoy seguro que a lo mejor puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero yo te digo cómo funciona a nivel mercado y cómo es en la realidad las cosas. Es importante que sepas que la propiedad intelectual funciona en todos los países con una protección muy similar. Por eso, como sociedad, vamos evolucionando y poco a poco unos países van alcanzando a otros. Lo dicho, la propiedad intelectual como mínimo se protegerá una media de 50 años desde el fallecimiento de los autores y en todos los países a nivel mundial va a ser muy parecida. Recuerda, el derecho de propiedad intelectual es de los derechos más internacionales y más antiguos que había, porque desde siempre, desde que había las cavernas, ya había obras artísticas en las paredes y por supuesto había otro tipo de expresiones de la creatividad humana.
Y esto es todo, te invito a que le des like, a que te suscribas al canal y sobre todo a que participes, que dejes tus comentarios, que hagas tus preguntas si las tienes, que ayudes a responder las dudas de otras personas y sobre todo que agradezcas si te está resultando interesante que me lo hagas saber. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.